Cuando pasó el incidente de los estudiantes, el TEC se cerró mucho. Y lo ves hasta en los accesos del TEC, se cerró mucho. Y gracias a la visión de muchas personas, platicaba con José Antonio Torres de ese tema. El TEC decidió. Tenemos el gustazo de platicar con mi amigo, mentor Tijerina Guerra, regidor de Monterrey, Exatec y arquitecto por la misma institución. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, mi estimado. Oye, pues Un ahora gusto estar aquí con ustedes. platícame, traías varias vertientes antes de entrar a carrera, podías ser médico, Ajá. chance abogado, Abogado, arquitecto, economista. economista. ¿Cómo decides tú entrar a la arquitectura, no? Yo cuando me gradué de prepa, terminé la prepa, no tenía idea de qué quería estudiar. Había muchas opciones en mi cabeza. Y en el TEC, y en otras instituciones académicas, estudiando los planes de estudio de cada carrera, arquitectura como que ofrecía en ese momento una formación académica muy, muy amplia en muchos aspectos. Pues por lo mismo, o sea, de derecho me enfocaba mucho en un área. Economía fue otra que consideré muy, muy, muy fuertemente. Pero al final el hecho de poder materializar tus ideas de una manera, llevando un proceso creativo de la cabeza a lo material, fue lo que me hizo tomar esa decisión. Dije, oye, pues sabes qué, también de chiquito era bueno para hacer Legos. Me gustaban los Legos y eso fue como que, o sea, a lo mejor, y como era bueno para hacer Legos, pues voy a estudiar arquitectura. Y No, luego, no tenía ni idea de qué onda con las materias de estructuras, concreto, acero, hasta que ya me empezaron a tocar, sí, y güey, qué martirio me metí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Y pues aguanté vara ahí con todas esas materias. porque aparte para materias como concreto, tú tenías que hacer la matemática contabilizando cuánta piedra tenía que haber dentro, ¿no? Todo, te ponían cálculos, tienes que hacer todos los cálculos estructurales. Y eso se te empalmaba con otras entregas. Estudiar de historia, mucho de historia de la arquitectura, que eran materias pues, muy pesadas con mucha información. Y además, los entregables de proyectos. Oye, estudia para concreto, pero al mismo tiempo tienes que hacer tu maqueta, los planos. Y había veces que me aventé una vez un maratón de 48 horas sin dormir. Allá en Arizona, que eran las aulas de arquitectura que ya tiraron, van a hacer un edificio nuevo ahí, pero ahí nos desvelábamos. A base de café del Seven y si ya estabas dando en las nalgas, pues un Red Bull. Y aparte te toca una época muy interesante donde era apenas iniciaba lo del Distrito Tech, ¿no? Apenas iniciaba lo del Distrito Tech. Que es muy interesante porque cuando pasó el incidente de los estudiantes, el TEC se cerró mucho. Y lo ves hasta en los accesos del TEC, se cerró mucho. Y gracias a la visión de muchas personas, platicaba con José Antonio Torres de ese tema, el TEC decidió reinvertirse y hicieron un proyecto que es el Distrito Tech, ¿no? Tomando en cuenta a los ciudadanos, a los vecinos, el distrito, pues muchos terrenos del polígono, junto con la administración municipal de esa época, cambiaron los coeficientes de uso de suelo para poder lograr lo que es el Distrito Tech ahorita, que es un campus más abierto, invita a la gente a integrarse al TEC. Ahorita acaban de inaugurar uno donde tú sin ser estudiante puedes llegar ahí, recibir gente y te metes. Puedes ver, oye, pues hay muchas aulas ahí adentro, pero siendo vecino tú te puedes meter ahí, puedes hacer una junta, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces eso está muy padre porque muestra esta nueva política del Distrito Tech de abrirse a la gente, que es lo que necesitamos. No, y hasta o sea, qué interesante que tuviste toda la transformación de cómo se fue abriendo el TEC. Sí, a mí me tocó la antigua biblioteca, era un icono, ¿no? Yo creo que está en la ciudad, ese famoso pasillo que estaba
cómo la tiran y ya mis últimos semestres me tocó la nueva biblioteca. No, todo es una gran obra, pero tienes un volado impresionante, ¿no? Que le hizo Sasaki, si no me equivoco. Y luego aparte hicieron el James Turrell, ¿no? Que era El como de James Turrell es posterior, pero sí está padre que lo hayan considerado por toda esta tendencia del mindfulness, de la salud mental de los jóvenes. Entonces, eso es un espacio donde puedes llevar a cabo todo ese tipo de actividades. Para que el Tech se haya subido ese barco y tome en cuenta lo importante que es el mindfulness en las nuevas generaciones. En todas, pero que ya le dé la opción a los estudiantes de abrirse ese camino. okey, sí, más caminable, o sea, ya se sentía Es más peatonal, tú ma puedes hacer todo más, cruzas la calle. Antes cruzar una calle estaba difícil, porque tenía prioridad el automóvil. Y ahorita no, ahorita ya le dan prioridad al estudiante que circula por el campus, ¿no? Como corro iba al Seven y hombre, te aventaban el carro y ahí, y ahorita ya te sientes más protegido, ¿no? Por la banqueta, ya tienes ahí algunos volaros que te protegen de algunas partes y espacios mucho más amplios para circular y es lo que como peatón. te quería preguntar, o sea, pues, Monterrey es una ciudad que tiene mucha tendencia de Estados Unidos en el tema de mentalidad de dependencia, Ajá. del tu carro, tenemos muy porque lo vemos como libertad, La muy echados cultura del para automóvil. adelante, ¿no? La cultura del automóvil, pero también con la arquitectura hay mucho urbanismo detrás. ¿Cómo en esta ciudad y aparte siendo ciudad industrial, cuál es tu visión futura de Monterrey, entendiendo el peatón, entendiendo la industria? Tú como urbanista, ¿cuál es tu diagnóstico y hacia dónde te gustaría que fuera? Mira, creo que muchos diseñadores urbanos se van al área que tienen donde se va a hacer la intervención, ¿no? Dicen, oye, ¿sabes qué? Pues quiero resolver un problema en esta parte, pero muchas veces les hace falta entender más el aspecto macro. Por ejemplo, ¿qué es Monterrey? ¿Por qué la gente viene a Monterrey? Entonces, entendiendo eso, yo creo que las personas vienen a Monterrey porque es un gran mercado laboral. Pues vienen aquí a buscar oportunidad de otras partes del norte del país, de otros estados del norte y del sur, porque es un gran mercado laboral. Hay unas excelentes instituciones académicas, además del fuerte mercado laboral que tenemos que entender eso. O sea, ¿por qué viene la gente? No viene por nuestros cerros, que son muy bonitos, sí, pero no vienen porque nuestras banquetas están, tenemos banquetas o porque tenemos calles o porque tenemos este el Paso de Santa Lucía, o sea, no. La verdad es que la gente viene aquí porque el, el, el mercado interno es muy robusto. Hay muchas oportunidades laborales y lo que tenemos que ver ahorita, yo lo que veo es que la ciudad ha ido creciendo mucho en las periferias. Se están despoblando muchas partes de muchos municipios, como Monterrey, toda la parte centro, se ha ido despoblando a través de los años y son zonas que en un futuro a mí me gustaría ver con más densidad, tener más familias. Medimos la densidad por hectárea, entonces, oye, ¿cuántos habitantes tenemos viviendo dentro de cada hectárea? Y tú analizas el centro y creo que son, no sé, 20, en algunas partes hasta menos, cuando podrías tener 100, 200 personas o más, ¿verdad? Siempre, o sea, teniendo en cuenta, hay unas áreas donde la infraestructura y el equipamiento urbano te da para tener ese número de habitantes ahí, cerca de servicios y equipamiento urbano esencial que les puede dar una buena calidad de vida. Entonces, yo creo que es visualizar el mercado laboral, ver a dónde va la gente, o sea, porque no es planear la ciudad, de decir, oye,
yo la voy a planear para que crezca de esta manera. No, es analizar dónde está la gente, o sea, dónde está yendo la gente y por qué. ¿Qué tipo de mercado laboral hay en esa, cómo está conformado el mercado laboral en esa zona donde se están yendo esas personas? O sea, ¿dónde está la demanda para nosotros poder mejorar la situación de esa área? O sea, ¿qué podemos hacer en esa área donde hay demanda para atraer más personas? Que esas personas puedan ser más productivas en esa área, ¿no? ¿Cómo maximizo la productividad del ciudadano en esa área? Tomando en cuenta eso. El precio de la tierra es un indicador muy bueno. Es decir, oye, hay zonas que son más caras porque tienen mayor demanda por muchas razones. Obviamente hay colonias donde dices, oye, hay un precio ahí, no se puede edificar, hacer, no sé, vivienda multifamiliar, porque pues a lo mejor sí es una zona muy que está cerca de las montañas o así, pero hay zonas, el centro de la ciudad, que tiene demanda y podemos aprovechar eso porque allí hay un mercado laboral interesante, ¿no? Entonces, oye, ¿qué hago para generar más vivienda allí? ¿No? Y crear más oferta de vivienda, porque hay mucha demanda por vivienda y por eso se han encarecido mucho los precios. Entonces, regresando a tu pregunta, yo visualizo un Monterrey más eh, asequible para la gente. No, y zonificado, o sea, es muy cierto que los sueldos de entrada en Monterrey son muy atractivos Sí, y nosotros aquí en Monterrey lo damos por hecho, pero no son tantas las ciudades que tienen esta estructura institucional de ofertas laborales, ¿no? exactamente. Eh, Digo, te puedo decir Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, pero muchas personas que se gradúan en la periferia o en otros estados aledaños, pues quieren aspirar a Monterrey porque pueden tener un sueldo inicial muy atractivo. Entonces, tú ves la ciudad, ¿cómo puedes a ese sector, eh, uno, no desplazarlos, que no se tengan que mover de áreas, porque obviamente genera más tráfico, y 2 cómo puede ser sus, movimientos o enfocarlo el tema laboral, no tanto de estética, sino de funcionalidad? Claro. Primero, como te comentaba antes, tomar en cuenta las zonas que tienen más demanda y ver cómo está conformado su mercado laboral. O ¿dónde quiere vivir la gente y por qué? Porque ahorita hablas de los sueldos, sí. Monterrey tiene sueldos muy atractivos a diferencia del resto del país, pero el costo de vivir en Monterrey a La lo mezcla, mejor es mayor que el beneficio de ese sueldo, de ese sueldo extra que tiene. Entonces, ok, sea, puedo ganar tanto, pero el costo de vivir en Monterrey, pues me anula ese beneficio extra, ¿no? claro. Entonces, pues ya empezando por la vivienda, que para nosotros los jóvenes es todo un tema ahorita. Entonces, el tema de la vivienda, hay muchas maneras en las que algunas ciudades del mundo han combatido ese problema. Yo me voy por Houston, o todo Texas tiene Dallas, que ellos siempre han sido pro construcción. ah, que sea fácil construir, no poner tantos requisitos para sacar un permiso de construcción. O sea, toda la tramitología que involucra construir un complejo habitacional no sea tan complicada y generar una oferta de vivienda amplia para que no exista un exceso de demanda, que haga que se dispare ese precio. O sea, que la oferta pueda estar Balancear. nivelada con esa demanda. Porque si no, como estamos ahorita, hay mucho más oferta, digo, mucho más demanda que oferta, y eso hace que se dispare el precio. Eso es así, simple ley de oferta y demanda. No, y obviamente cuando es difícil construir, los pocos tiros que se dan van a tratar de maximizar su inversión Exactamente. y llegan viviendas muchísimo más costosas. Entonces, en áreas donde antes, el pues aumenta un 40% de repente y atrae otro grupo, entonces los demás se sienten desplazados.
pero es también porque el desarrollador, poniéndome de su lado, dice: "Oye, si es muy difícil hacer estos tiros, pues yo voy a tratar de buscar el mayor rendimiento de inversión", ¿no? Y del otro lado, un Claro. gobierno dice: "Sí, pero yo te tengo que regular", y luego el ciudadano pues, es el que termina afectado, ¿no? Y también otro tema que he visto es el costo que involucra darle prioridad al automóvil en muchos proyectos. O sea, si tú te fijas en los lineamientos de construcción, en muchos municipios es requisito tener tantos cajones por, por, por tamaño de vivienda que tú tengas, ¿no? Tienes el CUS, coeficiente de áreas verdes, el número de vivienda por hectárea que puedes hacer y el número de cajones de estacionamiento. Entonces, si por reglamento estás obligado a construir cajones de estacionamiento por cada departamento que tú hagas, el que absorbe ese costo es el consumidor final que quiere comprar la vivienda. Y sí o sí, pues termina pagando esta inversión en coches. Entonces, yo lo que creo es que tenemos en algunas zonas tenemos que dejar ese lineamiento a criterio del desarrollador, a lo que diga el mercado, ¿no? Decir, oye, ¿quieres construir cajones? Porque eso así te salió tu análisis de mercado, pues adelante, hazlo. Pero que no sea un requisito hacerlo. Porque hay muchos terrenos más chiquitos, por ejemplo, en algunas áreas del centro, donde dices, oye, puedes construir 3, 4 departamentos sin necesidad de construir cajones y haces que el proyecto sea viable. Pero si tú tuvieras que agregarle esos 3 o 4 departamentos, los cajones, pues ya no podrías hacer el proyecto, a lo mejor ya no es rentable. Muchas personas deciden no hacer ese tipo de proyectos o pequeños desarrolladores por el costo que involucra tener construir esos cajones. Okey. No, esa es una, permitir en lotes hacer más viviendas por hectárea. Eh, en algunas ciudades de Texas como Houston, el COS es más amplio, o sea, el coeficiente de uso de suelo, entonces te permiten construir, eh, no te piden un mínimo de terreno para que tú puedas hacer la casa o el proyecto que quieres hacer, o sea, extender un poquito más el COS, la huella del edificio, para que tú puedas maximizar eh, el, el, el área rentable de tu proyecto. Y el CUS igual, tener la opción de que no esté tan restrictivo ese tema, que puedas densificar, o sea, todo lo que lleva a esto es cómo densifico más esa zona. Pues si tienes una zona, no sé, digamos, todo lo que rodea el hospital universitario, es un área que tiene demanda porque muchas personas se forman en esa institución. Claro. Entonces, si tú caminas por ahí, puedes ver a muchos estudiantes que viven en esa En el zona, área. cruzan las calles en esa área. Entonces, oye, ese sería un gran área. Creo que ya hay un distrito médico ahí, pero o sea, maximizar el la cantidad de personas que pueden vivir en esa área, ¿no? Sí, porque en esa área probablemente un estudiante no requiera un coche, entonces no se Exactamente. tie o sea, que nos basemos por leyes de mercado y no tanto por un reglamento que quién sabe cuántos años tiene de que se haya generado, ¿no? Con condiciones distintas, con otro A la Monterrey. demografía y a la economía de la ciudad, ¿verdad? Entonces, yo lo veo, el fin de todo esto es, ¿qué hacemos para poder construir más vivienda? Para que no sigan incrementándose los precios de como han estado sucediendo sus últimos años, No, y que es algo insostenible. el Instituto de la Vivienda de Nuevo León, mencionó que se necesitan construir al menos 28,000 viviendas al año para mitigar este déficit actual.
Y también me interesa ver tu Mm, opinión desde, obviamente, el punto, más puro, más purista, que es el de la arquitectura, el de la academia, ujú, y ahorita que ya eres regidor, que me digas tú, obviamente, lo que hablamos de estas propuestas como los cajones, pero ya como regidor que es luego cambian mucho las cosas, ¿no? ujú. Dentro, ¿qué otras propuestas ves viables? Más que nada para los jóvenes, porque el que se casa quiere casa, ¿no? O sea, como dicen. Claro, el que se casa quiere casa, pero esa yo creo que esa vivienda la necesitamos más en el centro de la ciudad o en áreas bien ubicadas donde hay, por ejemplo, en un modelo policéntrico, donde Apodaca tiene su centro y Apodaca tiene demanda, o sea, te estoy hablando de otros Sí, municipios, metropolitano. el tema más metropolitano, digamos, Apodaca tiene una complejidad económica altísima, o sea, es un lugar que tiene una diversidad de industria tremendo. Entonces, eso genera una demanda por vivir ahí. Entonces, tener en cuenta qué podemos hacer para homologar muchos planes de desarrollo urbano. Porque cada municipio tiene una visión diferente y también hace falta esa visión a largo plazo. Oiga, ¿hacia dónde vamos como ciudad? Pero ya como pensar como uno, como metrópolis. No que García tenga un plan, Monterrey tenga otro plan, Apodaca tenga otro plan, Santiago tenga otro plan. Yo sí creo que tenemos que homologar eso y tomar en cuenta que no podemos estar cambiando de plan cada cierto tiempo, cada cambio de administración. Yo creo que tenemos que tener un comité técnico Total, especializado que entienda bien estos temas, un equipo multidisciplinario donde existen personas de la academia, del sector privado, del sector público, de algunas ONGs, y poder hacer un plan conjunto para poder direccionar por un buen camino la visión de nuestra zona metropolitana actualmente a eh, largo plazo. hay asociaciones urbanistas. ¿Cuál es pues, el diagnóstico en este tema o de think tanks que tú has visto y cómo funciona la comunicación entre municipios que tú has visto ahorita que estás en gobierno? Si hay algunas instituciones, y ahorita lo que se quiere lograr es impulsar la ley de coordinación metropolitana, que logre un poco esto que hablamos ahorita, ¿no? Todo esto que estoy platicando. Y es un esfuerzo donde muchas personas están dentro de ese barco, incluyendo tu servidor, ¿no? Y creo que es la única manera de poder girar ese timón hacia una dirección correcta, ¿verdad? Porque no podemos seguir creciendo en las periferias. Y hay lugares más productivos de nuestra ciudad donde hay que invertir en esos lugares y generar crecimiento de vivienda en esos lugares, porque hay mucha demanda de ciudadanos para irse a vivir ahí, pero no se ha detonado el tema. Por ejemplo, hay una economista urbana, Jane Jacobs, urbanista muy famosa, que ella en muchos textos, libros, escribía sobre preservar ese patrimonio Como cultural, cultural, histórico, mantener una densidad de 4 o 5 niveles, em, que decía 250 familias por hectárea, compacto, pero no rascacielos. Muchas veces esas edificaciones ya de mayor edad, ella tenía la teoría pues que eran más baratas a un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, creía que la identidad de la ciudad y la había que mantenerla, ¿no?
rescatando o sea, no tomando en cuenta esas zonas históricas de la ciudad y poder aprovechar, porque por ejemplo, el barrio antiguo ahorita está despoblado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en el barrio antiguo tú pudieras tener 3, 4 niveles en algunas partes de vivienda? O sea, ¿qué haces para jalar más gente ahí y aprovechar esa parte, esa área? Y a nivel de calle tienes comercio muy atractivo, ¿no? Tienes ella creía que tenías que tener siempre la planta baja comercio para poderle dar servicio y generar una vida más de barrio donde los habitantes convivieran entre sí, Y que es como el modelo Vancouver, ¿no? más o menos. Que es como abajo mercados y localidades y comercio, en el área de arriba, obviamente multiviviendas a lo más vertical posible, y que eso hace que Porque no ella te tengas que desplazar tanto. ella lo que decía es que los desarrollos muy a los rascacielos muchas veces están desintegrados del espacio público. Mm, Entonces, oye, tienes que integrar toda esa vivienda que se está construyendo, todos esos proyectos al espacio público, no que sean alfileres que están aislados de aislados, toda ¿no? la vida, de todo el espacio público que la rodea, ¿no? Eh, Entonces, el barrio antiguo es un área donde puedes hacer algo bien interesante, algo güey, muy interesante, porque está bien ubicado integrado con con proyectos multiviviendas, integrados con su entorno, claro, multifamiliar. pero es el gran choque de patrimonio cultural versus modernidad, ¿no? También. Sí, que lo tienes. Ahora, platícanos de tu día a día como regidor, eh, Okey. pues, ¿cuáles son como los problemas que más te enfrentas? El tipo de gestiones que haces, ah, ¿cuál es como tu día a día, no, mentor? Mira, yo de hay regidores que se enfocan en unas cosas, y yo ahorita últimamente me he enfocado mucho en la gestión, estar muy cercano a la ciudadanía. Ahorita llevo, creo que ya estoy cumpliendo las 3000 gestiones desde que entré. Y es el trato directo con el ciudadano, porque nosotros somos un puente entre la ciudadanía y el ayuntamiento. Entonces, me he enfocado en eso, mi día a día, pues, es estar recibiendo gente, intentar resolver problemas de los ciudadanos, escucharlos, sobre todas esas opiniones, quejas, soluciones, que muchas veces escuchando al ciudadano, pues, ya tienen la solución al problema. Entonces, oye, acercarnos nosotros como ayuntamiento a la ciudadanía, siempre estar cerca de ellos es lo que he intentado, y muchos compañeros de nosotros están en esa misma labor de estar al día a día tratando con personas para poner nuestro granito de arena desde el ayuntamiento y mejorar la situación de la ciudad. ¿Cuáles son las problemáticas que, has visto que digo, obviamente ves Híjole, de todo, ¿verdad? Pero que veas alguna tendencia y obviamente en el día a día, ¿cómo haces como el decompress después, no? O sea, mira, híjole, es que nos toca de todo. Pero, por ejemplo, ahorita que hablamos de la vivienda, ese tema, y he visto muchos diálogos con jóvenes que hablan de ese tema. Oye, como ciudad, ¿qué vamos a hacer para combatir ese problema? ¿No? También hay problemas, ¿no? Pues luego o gestión de predial o multas. Eh, eh, Muchos ciudadanos, la verdad es que no llegan con ideas de, oye, pues podrías hacer un cambio en el reglamento sobre estas 3 cuestiones. Y la verdad es que pues muchas veces sí es el camino, ¿no? Pero todo tipo de problemas y soluciones, o sea, la verdad es que es un trabajo muy apasionante. Y nuestra labor como regidores es estar en siempre
de la mano con la ciudadanía, escuchando, resolviendo, una agenda proactiva. ¿Hay alguna gestión que recuerdes mucho, que te ha llamado la atención, que digas tú como, me acuerdo, no sé, este proceso, predial o, algún ciudadano que, como dices tú, te propuso cambio el reglamento, no sé? Fíjate que al principio sí hubo varias que dije, oye, fui entendiendo porque es mi primera vez en esto. Y ahorita ya que llevo casi cerca de las 3000, pues no, ya llega todo no recuerdo una así que, oye, sabes que esta sí, pero al principio sí hubo muchas que me ayudó a entender cómo estaba el tema, ¿no? Y En algunas colonias, en algunas zonas. y cómo cuando llegas a tu casa, lo que sea, ¿cómo separas el trabajo de tu vida, no? Porque en gobierno, pues, de las personas que conozco que trabajan en gobierno, de repente no logran separar su vida de su trabajo, porque como es muy demandante, eh, ¿cómo logras seccionar tu vida? O dices tú, a actualmente es muy difícil No, actualmente creo que sigo buscando esa respuesta, balance. ese balance. Sí, porque sí, o sea, en el teléfono siempre es estar eh, intentando, pues, resolver temas. Siempre hay una llamada y tengo este tema, este, me salió esta cosa, vecinos que están inconformes por alguna cuestión de la colonia. Entonces todos los días es una aventura diferente. ¿Qué tanto te buscan como los NGOs, la academia? Eh, Fíjate que últimamente he hecho mucha mancuerna con el Centro para el Futuro de las Ciudades. Ahí está José Antonio Torre y un grupo de economistas urbanos y urbanistas del TEC. Y ¿Cómo se llama? Centro, Centro para el Futuro de las Ciudades. okey. Y traen todos estos temas que platicamos en Radar. Muchas propuestas muy interesantes que hacer, se podrían hacer en diferentes ciudades del área metropolitana para generar un cambio de alto impacto. Por eso creo que en este organismo que te platico, metropolitano, sí debe haber un espacio para la academia, porque ahí están todo ese capital humano capacitado, empapado del tema, con mucho que aportar en todas las problemáticas que tenemos como sociedad, como ciudad, ¿verdad? Y nos invitan a foros, a pláticas, talleres. Tuvimos también un taller de viviendas, en específico de vivienda, donde hablamos muchos temas, muchas, muchas teorías y muchas acciones que se han hecho en diferentes ciudades. Algunas han funcionado, algunas no. Y sobre todo esa lluvia de ideas que hubo, que se puede recopilar para implementar acá, ¿no? Y va mucho sea, una de las cosas más importantes que salió fue eso que te digo, de los cajones de estacionamiento en algunas áreas, oye, ¿qué podemos hacer para reducir eso y poder maximizar el volumen de vivienda que se hace en algunas áreas? Hay otras ciudades, obviamente, además de Houston, Dallas, que veas que están haciendo las cosas bien, Singapur, no sé, Copenhague, Medellín. Medellín, Tokio. Tokio tiene este modelo donde es fácil construir vivienda. Ellos, mientras tú cumplas con los lineamientos, y ellos se dieron cuenta que no le podrían dar prioridad al automóvil, bajaron el requisito de cajones de estacionamiento en muchas zonas de cero, libre, a decisión del desarrollador. Y ves estos edificios de vivienda en un terrenito vimos que hasta bueno, un terreno de 50 metros, proyectos muy interesantes, siempre y cuando cumplas con esos Con los requisitos. requisitos.
y no es muy restrictivo, al contrario. Ellos promueven la creación de vivienda constante y eso hace que los precios no fluctúen mucho. En Dallas igual, aunque Tokio se fue más vertical, Dallas y Houston son ciudades que han crecido más en las periferias, pero en la crisis del 2008 que hubo en todo el sector inmobiliario, que eso generó todo Y la un efecto dominó. Texas fue una de las zonas en Estados Unidos donde el precio no fluctuó tanto por esa oferta de vivienda. Entonces creo que es un modelo que podemos replicar nosotros, de la mano con la iniciativa privada y abriendo la llave a que se construya más vivienda. Háblame, hay varios libros que mencionabas en redes, tipo Arbitrary Lines, Escaping the Housing Trap. eh, Ese libro es muy bueno. Se enfoca también mucho en el tema de vivienda, más en los mapas de zonificación. Dice que la crisis de la vivienda es a raíz de que en muchas ciudades se implementaron mapas de zonificación que no se actualizan al mismo crecimiento económico o al cambio dinámico económico y poblacional de la ciudad. Dice, oye, pues ¿quién planeó? ¿Quién hizo el plan? Muchas veces, oye, todos esos planes no están muy aterrizados con la realidad de la ciudad. Critica mucho eso. Y hay otros libros que recomiendo mucho para entender más el aspecto macro y cómo las ciudades son mercados laborales y funcionan a base de la oferta y la demanda gracias a ese mercado laboral, como es este libro que se llama Order Without Design de Alain Bertaut. Es muy bueno, lo recomiendo mucho. De ahí también recomiendo mucho los de Jane Jacobs, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, La Economía de las Ciudades, que también es de ella. Hay un libro muy bueno que estoy terminando de leer que se llama, de hecho aquí lo tengo, está muy bueno. Lo voy a poner aquí para que lo vean. Mm, El triunfo de la ciudad de Edward Gleiser. Aquí está, es este libro, te lo recomiendo muchísimo. ¿Qué ciudad es la que está en la portada? Esta creo que es La que me digas te la creo. Houston o no estoy seguro, buena pregunta. Pero este libro es muy bueno. Edward Gleiser es un economista urbano muy bueno. Te ayuda a entender el tema macro de las ciudades, toda la problemática que existe en algunas ciudades y qué se puede hacer para resolverlas. Habla de algunos casos de éxito, el de Singapur, de Tokio, de Bangalore en la India. Está muy bueno, lo recomiendo mucho. Porque luego hay casos, por ejemplo, yo he escuchado que, no sé, San Francisco es muy caro, pero dicen, sí es caro, pero es el costo de vivir con gente que está como La economía es en lo más aglomeración, en sí. lo más top de su industria, ¿no? O sea, Ese llegan es un, ese es un ciudades tema, ese es un tema interesante porque todas las economías de aglomeración que se generan en Palo Alto, que es oye, la concentración de muchas empresas en un área tan pequeña, compacta, ¿no? que eso genera muchas ventajas competitivas desde transporte, la aglomeración de talentos, entre otras cosas, pero eso sí, la verdad es que creo que muchas ciudades deberían de aprovechar eso como el tema de California es que gracias al modelo de vivienda que tiene, las personas se han ido desplazando a otros estados porque no existe la oferta suficiente para sostener esa demanda. Entonces eso encareció mucho los precios. Entonces, toda esa ventaja competitiva que tiene vivir en un estado como California se anula por el costo de vivir en California. Por eso ha crecido mucho Houston y Dallas en los últimos años. Florida.
Florida, son estados donde es más fácil construir vivienda, son ciudades más asequibles y eso permite que el costo de vida sea mucho menor que vivir en California. Dices, oye, sí puedo vivir en California, a lo mejor gano $2,000 más, pero me cuesta lo doble que vivir en Texas, ¿no? Entonces eso hace que esas economías de aglomeración, que ese talento se desperdicie, porque no es lo mismo que el talento se vaya, crezca rodeado de estas oportunidades, toda esta aglomeración de talentos se mantenga en una ciudad como Silicon Valley a otra ciudad menos productiva, ¿verdad? No, En un área como Silicon Valley, perdón. y está más obvia porque estados aledaños como Arizona o Nevada son muy baratos. Exactamente, Entonces se siente la presencia de de que del otro lado es mucho más barato y la calidad de vida no es tanta. O sea, obviamente el tema, lo que buscas tú al vivir en esas ciudades es el acceso al talento y al capital de estas micro como pockets, ¿no? Que es ujú, como Russian Hills en San Francisco, ujú, Palo Alto, pero por el otro lado, la barrera de entrada es muy difícil. Entonces, uno dice como que hasta se vuelve un tema aspiracional, ¿no? claro. Y ahorita que mencionas la calidad de vida es un tema esencial para atraer talento a una ciudad, que es lo que buscan, o sea, un mercado laboral robusto, pero igual que la ciudad tenga calidad de vida, y que la porque hay muchas ciudades que no tienen calidad de vida y puedes tener un mercado laboral, Increíble. increíble que se ve, pero donde la falta de infraestructura afecta directamente la productividad del ciudadano, con un traslado largo para ir a trabajar. Si tú haces 2 horas para llegar a tu trabajo, pues estás siendo menos productivo. Pues yo creo firmemente que tenemos que enfocarnos en maximizar esa productividad de los ciudadanos como instituciones gubernamentales. De qué podemos hacer para mejorar la productividad de nuestros, de todas las personas que viven en nuestra ciudad. No, hasta el O, tema o en las zonas donde hay más oportunidades laborales. hasta el tema de esparcimiento es importantísimo, ¿no? Porque eso afecta la productividad del ciudadano. O sea, cada vez que te tengas que desplazar más, cuando muchas veces las oportunidades laborales están ubicadas en otro lado, pero no tienes de otra, eso llega un punto donde todo ese efecto anula esa, pues lo que pasó en California. Ya no es tan atractivo venirte a una ciudad como Monterrey, porque sí puedes tener un supermercado laboral, pero la falta de calidad de vida en algunas partes afectan tu productividad por temas del transporte público, por sí, lo que vivimos hoy en día, ¿no? No, de costos, o sea, El costo por mucho la más la barato vivir en Saltillo, que es una calidad de vida más tranquila o en zonas más al exterior donde yo creo que no lo dices, pero hasta el tema de la naturaleza te da tranquilidad como ser humano, ¿no? Algo que hacen muy bien en Estados Unidos son los campos de golf públicos, donde el green fee es de 15, $20. Entonces, es un deporte, son campos públicos, está este esparcimiento, haces tus 18 hoyos, y creo que por eso hemos visto en redes sociales que el golf en Estados Unidos ha pegado mucho, hasta la gente, si te fijas, vas a Austin y hasta ya usan pantalón de estos de golf que antes no se usaban antes, güey, que eran sí, los de spandex, la forma en la que usan las polos, y si te fijas es porque, quieras o no, el golf se ha vuelto una forma, oye, trabajas de 9 a 5 todo el día de contador y te echas tus 18 hoyos. No sé, chance me estoy yendo hacia otro mundo, pero son como formas de contacto con la naturaleza, como nosotros que íbamos a Chilpinque, ¿no? tengo un argumento en contra de esos campos de golf y de toda
de toda por ejemplo, hasta esta, ¿cómo se llama esta colonia que está en Houston? Que es así, La Woodlands. Woodland. Eso, pues a lo mejor hay muchas personas ahí que di- creen que vivir ahí promueve la conservación del medio ambiente porque viven entre pinos o viven en medio de la naturaleza. Pero la verdad es que mucha de esta vivienda que goza esos campos de golf está ubicada en las periferias de la ciudad. Entonces, ¿cuánto cuesta? Vamos a verlo desde la huella de carbono. La huella de carbono de una persona que vive en Woodlands es mayor que una persona que vive en alguna zona densificada de Nueva York. En el Bronx o Manhattan, ¿no? Por el simple hecho de, a lo mejor la casa es más grande y el calor de Texas es infernal en verano. Pues tienes que tener el clima prendido. Cuando hay áreas en Estados Unidos, hay estados que tienen mejor clima, donde sí conviene, lo ves desde el punto de vista ambiental, conviene más tener personas viviendo en California que tienen mejor clima que en Texas, ¿no? Entonces esa es una. La otra, el tamaño de las casas. Y, pues, sí, vas a vivir en una casa más grande, sí, pero consume más energía. Tienes el clima, la casa es más grande. Y la otra que es muy importante, los traslados. Si usas el automóvil para hacer las compras de súper, los hijos a la escuela, ir a trabajar, cualquier, ir al gimnasio, tu huella de carbono va a ser mucho más grande que alguien que vive en un lugar más compacto, Sí, claro, donde se obviamente. baja y camina a la tienda de la esquina, quiere ir a un restaurante, se va caminando al restaurante, vive en un departamento no tan amplio como la casa de Woodland y al final de todo consume muchísimo menos energía que una persona que vive en una vivienda periférica. Entonces, como planetas y pensando a un nivel planetario, tenemos que tener eso en cuenta también, poner nuestro granito de arena, porque no sé, vamos a pensar, ¿qué va a pasar en economías, en países que se están desarrollando como la India y China, si esos dos países deciden irse por el modelo tejano? Ya vas a tener al rato millones de personas en la India con una troca, 4x4, En con su los casa, estacionamientos, güey. los estacionamientos. Pues imagínate qué va a pasar cuando la huella de carbono de todos esos ciudadanos aumenta exponencialmente. Eso nomás en la India. Súmale China, que China ya se fue por el modelo un poco más compacto, ciudades más compactas, que lo está haciendo muy bien. Pero eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. O ¿Nunca sea, viste el famoso, no, es en Shanghái, Kowloon, que creo que es el lugar donde más es metro por metro cuadrado? en Hong Kong, Kowloon ese es un lugar donde hubo ahí como un vacío legal donde permitió que se generara toda esa aglomeración de personas, pero ya a un nivel, porque mucha gente, yo he visto muchos políticos hablar, no vamos a quemar gente aquí, pero hablar de densificación, dicen, no, hay que densificar y haciendo un cinturón verde para compactar la ciudad y densificar sin, nomás es por decir la palabra, no, que un efecto negativo de la sobredensificación es eso. ¿Qué pasó en Kowloon? No, eso ya era un organismo vivo Vivo. que no estaba regulado por ninguna institución. Creo que la única regulación que tenía eran los niveles que se pueden hacer porque el aeropuerto está pegado. Entonces, no podían hacer más no podían hacer más, creo que 7 niveles, si no me equivoco. Entonces, ya no podía seguir creciendo para arriba, ¿no? Entonces, lo que pasó con Kowloon fue que se empezó A a pegar. pegar todo. Y ahí luego ya se metió la mafia china y había todo tipo de cosas allá adentro. Pero había desde centros médicos hasta todo lo que te puedas imaginar. Ese es un caso de estudio. Es el lugar
en la historia de la humanidad más densificado que ha existido. Y lo tiraron, si no mal recuerdo, por ahí del 96 o no, 94, no estoy seguro. Pero sí, sí ¿sí has visto fotos? Sí. Es todo un tema. ¿Qué opinas de las edificaciones más, pues, brutalistas soviéticas? Que a mí me ha llamado mucho la atención, y de hecho hay un güey en YouTube que se llama Boldenbrook, Ujú. que él un inglés que habla ruso, entonces se va a todas estas áreas como soviéticas abandonadas, son edificios tras edificios, planeaciones, no sé, como que ver la historia a través de la arquitectura, me gusta mucho esa óptica, o también quiero leer el libro de Albert Speer, el arquitecto de Hitler, Ajá. escribió un Su libro, visión de Germania. entonces como que me gustaría entender los 2 modelos, no sé quién sea el arquitecto o esta visión más brutalista, eh, soviética, pero últimamente ha llamado mucho la atención, güey, no sé si has visto hay hasta una cafetera brutalista que es un bloque de cemento y tiene Es el esta expreso. vivienda que diseñaron ellos para darle vivienda a todos los obreros del. Sí, es pues como todo. Sí llegó a marcar un antes y después en la arquitectura a nivel mundial. ¿Cómo se llama esta vivienda? Googleala, tiene un nombre. En este modelo de vivienda que hicieron ellos. Los rusos, Sí, el típico edificio rectangular de 7 niveles, tiene un nombre, nomás que se me olvidó. tipo nación comunista, ¿qué es el tipo de arquitectura? Ponle ahí vivienda. Oye, y luego otro tema como, mm, pues sí, arquitectura socialista funcional, No, pero tiene un nombre ese tipo de edificio. Panelac, no, edificios grises, Ajá, ¿cómo se llama? ah, arquitectura, ah, bloques de bienes, arquitectura brutalista, Plattenbau, edificios soviéticos, housing blocks, Khrushchev, no, sí, que son como estos Sí, sí es el Planelac. Planelac. Luego, otra muy buena es Estados Unidos cuando se funda necesitaba un tipo de legitimación. Ujú. Entonces, ¿qué usó para legitimar que era un país real ante los demás? Y usó como simbolismos romanos que daban autoridad. Si te fijas, por eso el Capitolio es con estos pilares romanos, como que metieron este tema de nosotros también somos un imperio y te lo plasman, y se vuelve tan así que cuando fue a Cuba, ellos hicieron su Capitolio, Ujú. ci creo que 5 metros más grande que el de Washington, nada más para decir que son más grandes, ¿no? Pero es cómo la arquitectura en una ciudad, afecta tu psique, güey. Claro, y por ejemplo, vámonos a la vivienda otra vez. ¿Ves estos edificios de vivienda que estaban haciendo los soviéticos? Lo comparas con la típica vivienda del sueño americano, American Dream, ¿no? Donde tienes tu vehículo, tienes tu vivienda unifamiliar, vives en una colonia en las periferias de la ciudad, a diferencia de, esos son dos caras de la moneda, ¿no? Sí, Entonces es muy interesante. Y, y, y sí, es un, son dos modelos completamente diferentes de vivienda y muchos otros aspectos. Eran polos opuestos, ¿no? sí, hasta maximalista. Uno que me gusta de Berlín es que un aeropuerto lo hicieron como un área verde. Sí, Entonces, pues ves gente ahí andando en bici, eh, pero se siente como el choque de ideas y cómo cambia muchísimo en la forma en la que construyes, ¿no? claro. También creo que, pues, de tu lado familiar tienes un tema de vocación, em, platícanos un poco de tu abuelo, de Mentor Tijerina de la Garza, Mm.
eh, pues, ¿qué lecciones aprendes de tu abuelo? Él, hizo la primera cirugía de corazón en el norte de México en 1953. Abierto, no me acuerdo el nombre específico de la cirugía que hizo de corazón, pero sí fue pionero en muchas intervenciones, eh, pero la historia de mi abuelo es muy interesante porque él creció en General Bravo, él nació en General Bravo. Entonces, mi familia por ese lado tenían ranchos y mi abuelo estaba ahí muy involucrado en el rancho, General Bravo, Nuevo León. General Bravo, Nuevo León. Y mi abuelo, pues, siempre fue muy inteligente, ¿no? Sí tenía una inteligencia muy notable, y decide irse a moverse a Monterrey a estudiar medicina. Luego consigue una beca en la UNAM y se va a la UNAM, y ahí se graduó, creo que fue el primero en su generación todos los años que estuvo estudiando medicina en la UNAM, y se regresó a Monterrey para seguir, su profesión. Pero fíjate que ¿qué hubiera pasado si mi abuelo se hubiera quedado en Bravo? ¿No? Mm, porque era un talento para lo que hacía él, o sea, era una cosa impresionante. Formó muchos estudiantes, experimentaban con perros en ese momento, y toda esa labor académica que hicieron, porque él fue también director del hospital universitario, salvó muchas vidas después. Entonces, el venirse a Monterrey logró que ese talento floreciera. Si hubiera quedado en el rancho haciendo otro tipo de actividades, a lo mejor nunca hubiera sido médico. Por eso creo que es muy importante la urbanización en muchas ciudades, porque hay personas con mucho talento que al llegar a la ciudad, formarse en la ciudad, educarse en la ciudad, encuentran talentos que no hubieran descubierto si se hubieran quedado en una zona rural. ¿Me explico? Eh, y Eh, maximizan su Fue el potencial. caso de mi abuelo. Oye, salió bueno por la medicina y salvó muchas vidas en ese proceso, hasta que murió. Entonces, eso es una ventaja que yo veo en una ciudad como Monterrey, donde las personas llegan a lograr sus sueños y ayudan a la ciudad a que florezca todo ese talento que hay en muchos mexicanos. Y a mí la historia de mi abuelo se me hace muy impactante por eso, por todo ese cambio que él, o sea, de dónde vino, por dónde pasó, a dónde fue, todo lo que hizo en el proceso. Él, su vida era la medicina, él comía, respiraba, vivía medicina. Hasta el día de su muerte, él era un apasionado por la medicina y un talento nato para la medicina. Sí, O porque sea, hasta el, perdón por no, que te adelante, adelante. interrumpa, él fue pionero en un proceso de cirugía para recién nacidos, que ahorita en el HU es como de lo más insignia. Y obviamente, pues, tu abuelo, eh, tuvo sus aprendices que todavía están practicando estos Sí, procesos, y es como tú dices, o sea, si hubiera habido, o sea, por eso hay que proteger el tema de la vivienda, porque atrae muchísimo talento donde el día de mañana, pues, no sabes. aglomeración de talento. Sí, al día de mañana no sabes quién va a ir al hospital, y fue por gente como tu abuelo que tuvo la posibilidad de exponenciar su potencial en la ciudad, ¿no? Sí, por lo mismo, fíjate que ahorita yo en el trabajo que hago, muchas de las gestiones que yo hago siempre me hablan de mi abuelo. Algunas de que, oye, tu abuelo le salvó la vida a mi mamá, tu abuelo le salvó la vida a mi cuñada, tu abuelo, son historias pero son muchas.
Tengo una compañera de cabildo que llega un día conmigo y me dice, oye, ¿tú eres Manto? Sí. ¿Eres el doctor? No, pues soy su nieto. Y me dice, oye, tu abuelo le salvó la vida a mi hermana. Yo, ok. Entonces, ese tipo de historias que de personas que había muchas veces que mi abuelo no cobraba. Oye, recibía al paciente y primero topero y luego ya nos arreglamos. Entonces, pues, no, así se quedaba la cosa, no cobraba ni nada, ¿no? Entonces era esa vocación de venir a mejorar el mundo, a dejar su granito de arena, a salvar vidas, a dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Eso me lo dejó mucho él. Y sin duda no hubiera sido posible si no hubiera vivido en una ciudad como Monterrey. Si se hubiera quedado en el rancho, esta historia no hubiera existido. El talento se hubiera quedado ahí, porque el talento ahí estaba. Entonces, por eso yo soy, yo creo que tenemos que, tenemos muchas anclas académicas, forman mucha gente, hacen que florezca mucho talento. Entonces, tenemos que invitar a que, oye, pues, y que quiera venir a Monterrey a trabajar, a lograr sus sueños, pues bienvenido, ¿verdad? Pero tenemos que hacer que sea más asequible, facilitar toda esa transformación en muchos de nuestros hermanos mexicanos. Porque esta es una ciudad muy importante para venir a desarrollar esos talentos. Aquí hay el capital humano más capacitado del país está aquí. Sí, Hay una aglomeración de talento tremenda que tenemos que aprovechar y jalar talentos de todo el país. Que vengan todo el que quiera trabajar, poner su granito de arena, mejorar la sociedad, bienvenido. no, sí estamos, pues, o sea, es un gran lugar, este tipo, o sea, este tipo de ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, y en su momento se hablaba mucho el tema de, ya ves que le empiezan a tirar mucho a Los Ángeles por los precios Ujú. y todos los americanos ya ven a Los Ángeles como no la burla, pero sí le tiran mucha carrilla, ¿no? Y más entre el choque de Texas, California. Eso es bien importante ahorita que lo mencionas, ya, perdóname que te interrumpa, pero uno si quieres termina. O sea, nada más para concluir, y luego escuché, pues, hay una figura pública que dice: "Yo vivo en Los Ángeles porque, o sea, lo que yo necesite, pues, necesito el mejor diseñador gráfico de, no sé, manuscritos japonés, vive en Los Ángeles". Y dije yo: "Esa es una ventaja muy importante que tengo yo de vivir en Monterrey". O sea, el nicho que quiera encontrar, va a haber alguien que lo hace. Y lo hace bien. Y luego hay competencia y eso hace que se hagan mejores. Pero ahorita que mencionas esto de California, toda esta aglomeración de talento, el libro este que recomendé, Arbitrary Lines el o Arbitrary Escape. Lines, menciona en un capítulo el costo económico que ha tenido Estados Unidos como país y California como estado por esa fuga de talentos gracias La vivienda. a la, a la, a la crisis de asequibilidad del estado, todo el producto de la vivienda, entre otros sectores, que han encarecido y lo han hecho insostenible. Entonces, toma en cuenta en qué hubiera pasado si se hubieran construido más complejos habitacionales, si no fuera tan cara la ciudad, si siguiera atrayendo ese talento, esa aglomeración de talento fuera exponencial. Económicamente, el costo de perder eso gracias a un tema tan fundamental como la vivienda es de billones de dólares, porque no es lo mismo que ese talento se vaya a un ecosistema Que no esté tan desarrollado. que no está tan desarrollado como Arizona, por ejemplo, es un ejemplo que mencionabas. No es lo mismo que se vaya a Silicon Valley o Arizona. Entonces, como entonces dices, oye, todo ese ecosistema Que ya está hecho.
genera ideas, genera sueños, genera mucho desarrollo tecnológico que a largo plazo es una derrama económica exponencial, ¿no? Hay casos, o sea, pero si tú acumulas muchos casos, a la larga hace un efecto dominó. Pero si un área productiva deja de recibir talentos, porque esos talentos se van a un área donde es más barato vivir, se pierde. Hay un costo económico muy fuerte involucrado. En ese libro lo mencionan perfecto. Esos son muchos billones de dólares. Es una cantidad así exorbitante. Yo no lo tenía dimensionado. Y si tiene razón el autor. Entonces, en Monterrey tenemos que ir atrayendo talento y brindar las condiciones necesarias para que se desarrolle ese talento, sea de donde venga. Entonces, si vamos a traer inversión extranjera, perfecto. Pero ¿qué podemos hacer también para que nuestras empresas participen en esa cadena productiva de esa empresa? ¿No? Y también tener empresas locales que estén participando en esas cadenas productivas y seguir trayendo talento desde el resto del país para seguir que logren sus ideas y sus sueños y sigan emprendiendo. Somos conocidos como el estado emprendedor del país y tenemos que seguir con eso y no dejar que problemas como la movilidad, la calidad del aire, eh, eh, falta de calidad en el espacio público afecte que sigan viniendo estas personas. Tenemos que solucionar esos problemas teniendo en cuenta este tema. No, sí, porque si ya está toda la infraestructura invertida, todos los, no sé, como el caso de todos los hospitales o las universidades o áreas para que gente con talento pueda ir a desarrollarlas, pues que, eh, pues lo que está impidiendo es, o sea, la barrera de entrada es El costo de movilidad y vida, el costo de vida, de alimentos y de vivienda, ¿no? Que no se vuelva una limitante y que en vez de que el gobierno lo vea como, oye, otra vez invertir más en esto, o que los desarrolladores digan, oye, pues que mis márgenes, que puedan ver el punto final y evitar ser una ciudad que nos ganó la inflación. exactamente. Y tener en cuenta que tenemos que tener planeación a largo plazo. No podemos seguir con esta agenda reactiva. Ahí como va saliendo los problemas, los vamos solucionando. Tenemos que pensar a 10, 20, 30 años, como se lo hizo Singapur en su momento, como lo están haciendo los chinos. Tú vas a Shanghai, ves el Shanghai del 2000, el 2005 es otra ciudad. En el 2008 ya solucionaron todos los problemas del 2005 o van en ruta a hacerlo y regresas en 10 años y es otra ciudad. El tema del automóvil. Se dieron cuenta que ellos no podían solucionar el problema de la movilidad construyendo más carriles. Oye, ah, querer solucionar un problema de movilidad construyendo más carriles es como querer solucionar un problema de obesidad yendo al sastre. ¿Me explico? O sea, tienes que cortar el problema de raíz. Se dieron cuenta que la solución era subir el impuesto a los automóviles y ese dinero invertirlo en transporte público. Lo empezaron a hacer y tú ves el cambio. Pero hay un lugar en donde tú vas y es un museo y puedes ver la visión de la ciudad. O sea, aquí estábamos, aquí estamos, aquí vamos y así vamos a estar en los siguientes 20, 30 años, es a donde queremos ir. Y Ay, siguen tomando en cuenta el dinamismo de la ciudad y los cambios demográficos, cambios económicos, porque pues, muchas veces se puede ir ajustando, pero sin dar o sea, puede ir girando el timón tantito, pero no ir cambiando en dirección contraria cada 3 años, que es lo que duran nuestros periodos, o cada sexenio, pues no nos ha llevado
a ser lo que podríamos ser si tenemos una visión a largo plazo bien establecida, pero hecha con los mejores de la ciudad, del país y del mundo. Un equipo de los mejores para dictar la visión de este gran estado que es Nuevo León. Que yo soy fiel creyente que todo lo que sea urbanismo, planeación, tiene que tener su propio como organismo autónomo y su propio recurso para que independientemente de la gestión, que ya haya un organismo un poco más descentralizado, un comité técnico y que se vuelva ese, no esté, no politizado, porque pues siento que es una palabra que le dicen mucho, pero que sea punto y aparte de estos 3 áreas, ¿no? Para que, como Claro, tú dices, siempre esté bien homologado y evitar estos cambios abruptos que dices cada 3 años, ¿no? Que luego lo usan como, no, vamos a hacer esto, más que nada para enseñar y no tanto por el tema funcional, ¿no? dices, oye, y luego llega un payaso y quiere hacer con una Monumento visión diferente, porque así le gustó al equipo de marketing. al equipo de marketing y es lo que trae el equipo, exactamente el equipo de marketing. Dice, oye, se va a ver fregón hacer esto porque vende muy bien en las redes sociales. Pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Sí tenemos que hacer un plan, pero con expertos, no, y no estarlo cambiando cada periodo. Así tenemos que mantenerlo, estar siempre cercanos a la ciudadanía, involucrar a la ciudadanía, que la ciudadanía se involucre en todas estas decisiones y ir todos en el mismo tren. Y luego, no sé si viste pandemia, aquí en Monterrey, poco carro, se sentía raro porque no existía el tráfico, pero la gente, como no gastaba, no salía, le metió que le engancha el carro. Entonces, ya para el 2022, 23, que todos tenían su carro, se volvió, yo sí sentí el golpe, como que estaba todo muy pasivo, muy tranquilo, pero todos Luego, metieron el ¡pum! pum, y veías, no sé, güey, 30,000 Kías, y dices tú, qué interesante, ¿no? Cómo todo esto, pandemia, aceleró este tipo de cambios y cómo, eh, pues, la psicología de la gente por pandemia aceleró un problema que si tú y yo lo hubiéramos platicado en el 2019, o sea, que yo te dijera: "Oye, güey, va a haber Oye, una pandemia de un virus y va a acelerar el tráfico", me va a decir de que: "Oye, güey, hazte un antidoping", ¿no? O sea, que luego nos olvidamos de la pandemia. eso sí. Eso es otro, hace, hace no muchos años estuvimos encerrados sin poder salir, ¿verdad? Pero sí, y ahorita ve el tráfico cómo está, Durísimo. ¿verdad? Oye, y ya para cerrar, mi estimado, hace, ¿qué será? 3 años estábamos platicando que tu mamá estuvo en el podcast y platicando con un tío, estuvo en el TEC. Ujú, Y él fue el de la generación de tu mamá y de ujú, Cloutier, de Gastón Luquén, de muchas personas que estaban en grupos estudiantiles en el TEC y que después entraron a que la Cámara de Diputados o lo que sea. Y lo que mi tío me dice es, ella o tu mamá siempre ha sido la misma persona, nunca ha cambiado y y luego tu mamá nos dio una cátedra del poder y me gustó muchísimo porque independientemente del puesto que ha tenido, ella siempre ha sido la misma persona, y es lo que nos decía en el podcast, ¿no? Digo, obviamente tú la conoces mejor que yo de que, o sea, una cosa es el poder y que nunca debes de caer ante esas los apetitos del los poder. apetitos, ella dijo los apetitos del poder. ¿Qué aprendes de ella? Que digo, lo mío fue hora y media, fue un masterclass sobre el poder. ¿Qué aprendes tú de ella, eh, Sí, mi mamá con res siempre ha sido una persona muy original, no hay fachadas, no hay nada, es lo que es. Una persona muy frontal, muy profesional en lo que hace y muy disciplinada, porque si alguien ha sabido controlar esos apetitos es ella. Entonces esa enseñanza constante de tienes que tener ese autocontrol sobre ti mismo antes de querer salir a cambiar la sociedad.
porque si no te controlas a ti mismo, no vas a controlar, no puedes hacer un cambio positivo en la gente que te rodea, y menos en una ciudad. Pues empiezas primero con lo que hay aquí, ¿no? Y vas sobre eso ya una vez que tienes ese autocontrol, esa conciencia, ya sales a hacer el cambio. No, sí, sí, Empiezas primero contigo y luego ya porque después de la entrevista, ella fue presidenta de la cámara fue y presidente de la Cámara de Diputados. fue como 6 meses después y, pues, claro que tenía sentido, o sea, el tema del control de los apetitos te vuelve un Es un una un batalla, líder, ¿no? es una batalla constante contigo mismo, ¿no? Hay un libro muy famoso que se llama El poder de la hora, se lo recomiendo a todo el mundo. De la hora. El poder de la hora, que es cómo generar conciencia, que la conciencia está ahí, simplemente cómo accedemos a ella Okey. para poder controlar todos estos apetitos negativos y poder estar siempre en paz contigo mismo para poder hacer un cambio positivo en la sociedad, pero no, es una batalla constante que tienes todos los días contigo mismo. Tienes que ser consciente porque el momento que pierdes esa conciencia y no te das cuenta, ¿qué estás haciendo? ¿Por dónde vas? ¿O andas en piloto automático? Muchas veces con el poder y Mm. vas subiendo de puesto y te descarrila. Y tú puedes creer que tu equipo de marketing te puede decir que vas muy bien y que van subiendo los leads y tu rating y te la crees. Y es todo lo contrario, ya traicionaste todo lo que, para lo que llegaste. Sí, es hacer un Te examen de perdiste en el conciencia. camino y terminas siendo todo lo que, lo, lo que juraste en un principio mantener para cambiar la sociedad. ¿Cómo haces tus exámenes de conciencia, diariamente para evitar entrar en piloto automático? Que en Monterrey es muy fácil, güey, porque No, en vas todos tan lados. rápido, o sea, tu ritmo de vida es tan rápido que, o sea, ¿cómo haces tú esos exámenes de conciencia para darte una pausa, no? Hay muchos ejercicios de respiración. La meditación es muy importante. Muchas técnicas de meditación diferentes. Hay personas que lo hacen con los ojos abiertos, hay personas que lo hacen con los ojos cerrados. Hay diferentes métodos y a mí me gusta mucho meditar. No todos los días puedo meditar, pero sí te ayuda a que tu cabeza no le gane a tu día a día, ¿no? Porque la cabeza puede andar al mil, poder calmar un poco, darte cuenta que tú no eres lo que piensas, sino eres esa conciencia que está dentro de ti, ¿no? Y entender eso y no dejar que los pensamientos te apoderen de tu persona, te hagan emociones y luego estés viviendo como muchos jóvenes. Ahorita hay unos índices de ansiedad que están por los cielos, gracias a las redes sociales. Entonces, mantener un poco eso, ¿no? Como que tu esencia interna, la mente no tan volátil. La meditación te ayuda mucho a eso, como que tenerlo un poco más en control, más que control es más tranquila y no identificarte con tus pensamientos todo el tiempo. No, lo hacen muy bien los psicólogos deportivos en este tema de estar en el presente. Djokovic lo hace mucho con un psicólogo deportivo y creo que hasta tiene un libro, no sé, que habla mucho sobre tú antes de hacer, o sea, en tu día a día siempre piensa por qué lo haces y cuáles son los valores que te gustaría dejar en las otras personas, ¿no? De que, oye, El tu presente. tu mentor, cuando hablas con alguien, ¿qué es lo que como te gustaría que alguien te recuerde? O sea, ¿sabes? O sea, más supra, no tanto, o sea, ¿qué emociones te gustaría dejar a las demás personas? Entonces, ya te centra. También había visto gente que luego dice: "Oye, ¿cuáles son mis valores?", ¿no? Y Ujú. que me digan de que: "Oye, pues, mis valores más importantes es el respeto, el cuidado a la, o sea, la naturaleza, y el regresar a los demás". Entonces, con que al día tú hagas estos 3 valores,
ya haces como tu checklist espiritual y ya tú te identificas cuáles son los valores que te hacen a ti, ¿no? Que son como, no sé, eliges 5 y al final del día dices, yo cumplí estos 5 valores, sí o no, y en eso basas tu día y no tanto en, pues que si tú el aumento, que si tú, ¿sabes? O sea, lo haces más de intangibles El éxito no lo vinculas a lo material. a las posesiones materiales. Fíjate que en este libro, El poder de la hora de Eckhart Tolle, él pone como una línea. Dice, tu mente siempre está brincando del pasado al futuro. O estás pensando en, 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 en cosas que te pasaron en el pasado, que te han formado como persona, todo ese conjunto de ideas que tú crees que es lo que tú eres, un conjunto de viviendas y de ideas, de temas que traes en la cabeza, y el futuro, lo que podría ser, lo que puede pasar que no ha pasado, que te genera ansiedad, uno te puede generar melancolía, Sí, nostalgia, ¿no? depresión, angustia, el otro ansiedad por cosas que estás preocupando por cosas que no han pasado. Empiezas a hacer 10,000 y un escenarios diferentes de 8,000 sucesos que no, muchas veces son irracionales y nunca pasamos tiempo en el presente. Pues el presente es, estamos teniendo una conversación, a lo mejor tú y yo estamos hablando y tú estás pensando en un partido americano. No me estás, pues el presente es, oye, que el estar ahí poniendo atención de verdad a lo que te está diciendo la persona, viviendo un momento donde, oye, a ver, ¿qué estoy haciendo ahorita sin que mi mente esté brincando del pasado al futuro? Así como un capulín. Pa, pa, pa. No, y te vuelves esclavo del pasado. A mí me ha pasado que, malamente, que hablo con alguien y me recuerda a alguien que me cae mal, y nada más porque me recordó a esa persona, ya le puse una connotación y me cierro, soy un poco más agresivo. Digo yo: "Oye, espérate, este güey nada más habla muy similar, pero no es esa persona". Sí, Y ese es como que tu grillete del pasado que te esclaviza, güey. sí, o yo a veces pienso, oye, en el futuro, a lo mejor puede pasar esto y esto y esto, y muchas veces no pasa lo que traes en la cabeza y dices, oye, pues no, no, me puse yo a Me sobrepensar estresé. 10,000 cosas, me estresé de okis. Y digo, ¿y por qué me estoy estresando? Si, a ver, estoy sentado en una silla, estoy, pues tengo agua, tengo comida, tengo techo, está mi familia conmigo. Entonces, pues es la cabeza que empieza a girar a 10,000 por hora, pensando cosas. O está también las personas que dicen, oye, muchas personas tienen un complejo de superioridad por muchas cosas que han vivido, que ya ni siquiera existen porque están en el pasado, pero lo traen aquí y pues, se creen Juan Camaney o algo así porque vivieron, no sé, o tienen el coche del año y todo, regresamos a lo mismo, ¿no? Sí, que es una falta de identidad y de no conocerte. Ni de no conocerte. Y es ego. Entonces también el vivir en el presente Te quita y tener en esos cuenta el poder de la mente, empiezas a limpiar todo ese ego que se empieza, que se genera en las personas, en todos nosotros. claro. Y eso a mí me ha servido mucho. Como que el saber reconocer mi ego y tenerlo, saber que está ahí, que está en todos nosotros, y no dejar que me controle, que no se apodere de mí, porque yo no soy ese conjunto de Vivencias. vivencias o vamos algo más. No, pues, Recomiendo mucho ese libro. sí lo voy a leer, eh, y bueno, te agradezco mucho toda la plática, mi estimado. Ya llevaba rato que quería hacer la entrevista. No, muchas gracias, hermano. Creo que hablar del tema de vivienda y luego aterrizarlo con la vivencia de tu abuelo, que le regresó muchísimo a la gente, a la sociedad, es, pues, un gran ejemplo, ¿no? Y que lo estés viendo en persona, eh, la importancia de que las ciudades son aceleradoras de gente y mejoran el talento, que al final del día, pues, se multiplica. Y te agradezco mucho que tomes el tiempo, obvio es viernes, entonces, pues, oye, viernes 8 de la noche,
estar hablando ahí conmigo pues, se agradece, obviamente, Son los viernes buenos. de semana y bueno, te agradezco mucho a la gente que te quiera encontrar en redes o ahí tocar la puerta de tu oficina, ¿cómo te encontró? Mentor Tijerina Guerra, así me tengo en mis redes y mi oficina está en el ayuntamiento de Monterrey, primer piso, área de regidores. Pues ahí lo Todos pueden. están invitados. Pues muchas gracias otra vez. Hermano, Estamos a la orden. gracias. Este episodio fue patrocinado por Quinsos, semillas de calabaza tostadas. Son 3 ingredientes: aceite de oliva, poco de sal y la semilla de calabaza crujiente. Ya está en Amazon para un hike, un día largo en la oficina o simplemente un road trip.